Bien, estamos de vuelta con tres destacados abogados dominicanos analizando el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la posibilidad de que muchos de los miembros actuales de la Corte Suprema de la República Dominicana dejen de serlo como consecuencia de la elección de nuevos jueces. Hay otro tema que a mí me parece sumamente relevante, tiene que ver con la denuncia de un juez de que la señora jueza Miriam Germán Brito en una oportunidad le pidió que interfiriera a favor de un acusado. ¿Cómo se calificaría eso? ¿Tiene ella la obligación ante el Consejo Nacional de la Magistratura de responder ese emplazamiento que le ha hecho ese juez? No, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, sí. Perdón, entendí que ante el Consejo Superior, porque hay un asunto en la ley. Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial no tiene la facultad. No tiene facultades para evaluar o sancionar a un juez de la Suprema Corte. A un juez de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que no hay ningún otro escenario para hacer esa pregunta. Que no sea el Consejo Nacional. Que no sea, es una pregunta de carácter ético. Claro. No es una pregunta que genera una acción de carácter penal o un proceso disciplinario. No hay un organismo disciplinario para un juez de la Suprema Corte de Justicia que no sea una evaluación a través del Consejo Porque Nacional lamentablemente se pudiera decir que estamos, si se quiere, empantanados en lo que es este proceso sostenido de construcción alrededor de perfilar un órgano como es el Consejo del Poder Judicial, que es el de Administración y Disciplina, que no esté, que no tenga ahora mismo en su haber lo que es la facultad de los miembros de Suprema Corte de Justicia, que lo encarnan o lo componen unos 5 miembros, atendiendo a un juez de cada una de las instancias correspondientes y el mismo presidente del Consejo del Poder Judicial. Entonces tenemos que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano concurrente que tiene incluso el inconveniente de que no tendría un reglamento, que yo prefiero que no sea un reglamento, cada vez que tengan ellos mismo que ir planteándose estas alternativas o estos inconvenientes que se van presentando, sino que sea una ley especial o que esté incorporado por ley de manera permanente y constante, lo que sería entonces el esquema para la evaluación. Entonces es un proceso de construcción y tenemos entonces que están marginados los jueces de la Suprema Corte de Justicia de ese ámbito, que eventualmente debería corresponderle al Consejo del Poder Judicial, que no le corresponde por la estatura, y que tenemos entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo que hace es que de manera ad hoc se junta solamente para lo que es la evaluación cada 7 años y el nombramiento de los demás jueces de alta corte. Entonces hay un vacío, hay una serie de inconvenientes, y de ahí que por eso se han malinterpretado muchos aspectos de todo esto y no se ha comprendido tal vez la labor no del procurador, sino del procurador en su condición de consejero. Hay una pregunta que está en labios de mucha gente, de muchos ciudadanos, con la persona que yo hablo y converso y trato diariamente, y es si es la posibilidad de que todas esas preguntas queden sin respuesta y que el Consejo Nacional de la Magistratura termine su trabajo sin preocuparse de que todas esas inquietudes que están dividiendo a la sociedad dominicana de un lado y de otro, queden sin responderse. Para mucha gente, yo entre ellas, esa posibilidad sentaría un precedente difícil de aceptar. Yo creo que todavía a unas 2 semanas la mayoría de esos cuestionamientos todavía siguen sin respuesta, es mi opinión. He visto cómo se han divulgado documentos o sustentos o explicaciones hechas por la jueza al mismo Consejo del Poder Judicial sin ni siquiera tener la necesidad de hacerlas, lo cual al ojo del abogado le da a entender el que explica se complica. No entiendo por qué un juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que enviar una comunicación al Consejo del Poder Judicial explicando cuándo vendió un cuadro o no, que es un bien mueble cuya titularidad se presume. Entonces, creo que las grandes interrogantes de este proceso son, primero, ¿por qué conocer un proceso de una persona cuya amistad no está en cuestionamiento? 1. 2. ¿Por qué conocer, fallar y decidir expedientes de una persona que has contratado para que te construya una vivienda? Esas son de las grandes cuestionantes que quedan ahora mismo sin respuestas, y creo que a quien más le conviene responderlas es a la misma magistrada Miriam. Ha circulado la versión. Pero yo creo que habrán muchos escenarios para todo eso. Parecería que el asunto va para largo, porque observo en los medios de comunicación que la magistrada pues le habría solicitado a un juez
que autorizar que se le entregaran los documentos y papeles de la interceptación telefónica. Ya entonces parecería que el aprobó. escarceo va a ser extenso, va a ser amplio alrededor de todo esto, aún más allá del tema evaluación y selección de nuevos jueces de Suprema Corte de Justicia. Sobre ese particular de la interceptación, es bueno aclarar que la emisión de una orden para interceptar un número de teléfono no implica una materialización de esa interceptación. Es decir, la prestadora de servicio tendrá que decir si en algún momento la autoridad le requirió eso. Bueno, que es donde se pudiese... el subprocurador Bolívar Sánchez explicó que, dado que el teléfono de la persona que le construyó la vivienda a la jueza y estaba acusado de una actividad delictiva, un prófugo de la justicia americana. de la justicia americana que luego se suicidó, en su número telefónico aparecía, en su historial telefónico aparecían una serie de llamadas, de números con llamadas recurrentes, y que solicitaron la interceptación de esos números. Cuando supieron en la Procuraduría que uno de esos números era propiedad de la señora jueza, decidieron y pidieron que le sacaran, y nunca se le grabaron interceptaciones de teléfono, que por demás yo lo califico de un tema rutinario de cara al proceso investigativo. Y autorizado por un juez, ¿no? O sea, yo veía que en los medios de comunicación de que habían pinchado unos 18,000, sobre todo la autorización, que es respondiendo al esquema de licitud del que habla la Constitución de la República. A mí me preocuparía lo que pudieran eventualmente estar pinchados sin esa autorización, que es producto precisamente de esa valoración objetiva y del debido proceso ya en términos probatorios. Eso es normal, eso es lo que yo advierto. El hecho de que existan muchas órdenes de interceptación, lo que quiere decir es que la autoridad investigativa está cumpliendo con el mandato establecido en la norma, que es peticionarle a un juez que le autorice a intervenir. Y es un % mínimo, porque 18,000 contra 10 millones es muy poco. Hay 10 millones de líneas de teléfono. Hay 10 millones de líneas de teléfono y solamente hay 18,000 personas. Pero la teledensidad de República Dominicana es de la más grande del mundo. Hay más teléfonos que bueno, personas. en proporción al número de habitantes. No, más teléfonos que personas. Solamente de celulares andan por casi 9 millones. Cualquier persona tiene 2 y 3 celulares. Sí, eso es así. Pero quería puntualizar que creo que es el elemento troncal de la pregunta y respuesta. Pregunta que mereció respuesta. Usted hizo una pregunta y Hopperman respondió. Es que es así, pregunta merece respuesta. La pregunta que usted le hace a Hopperman y que él responde, en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura se establece que es obligatorio que todas preguntas que se hagan los consejeros deban ser respondidas. Hablamos de violación de los reglamentos. Tácitamente lo dice. Expresamente. Entonces, cuando usted no responde, usted sí viola la ley, viola los reglamentos. Entonces es obligatorio. Como usted está esperando respuesta, ¿verdad? Esa respuesta es obligatorio que se dieran en ese escenario. Porque no es un asunto, por ejemplo, de ir a prepararse para el examen fuera de el espacio establecido en espacio-tiempo para la celebración del examen. No, espérese, yo no vine preparado, déjeme irme para mi casa para volver. No, espérese. Y déme la pregunta para yo estudiar. Pero de todas formas, en Estados Unidos sería la quinta enmienda, aunque es en el contexto de un juicio. En República Dominicana pues también está contemplado en las garantías constitucionales de que nadie tiene obligación de necesariamente contestar, y con eso no es que se esté violando. Por eso el presidente de la República le decía, una ley, el presidente le decía, mire, para un imputado. Bueno, pero es una relación parecida. Declarar en contra es una evaluación, es un examen, no tendrá la connotación de imputado porque no va a salir una sentencia condenatoria de cárcel y demás. Que tiene derecho a responder pero no deja de ser, eso no quiere decir que no haya consecuencias por no responder. Evidentemente que te dicen que el que calla otorga, pudiera ser más perjudicial no responder, acogerte a 194 del Código Procesal Penal. Pero es la parte constitucional. Perdón, para los testigos que no son imputados, están obligados a declarar lo que se le pregunta. Obligados. Eso no es cuestión de que quieran o no quieran. Pero es una situación especial, no es un testigo tampoco. Pero tampoco es testigo, pero no es una evaluación. Es una persona que está siendo evaluada. Y la persona que está siendo evaluada tiene que responder las cosas que se le preguntan. Porque si se le preguntan, usted estuvo el día 15 de marzo o cualquier fecha en CDN, usted estuvo en CDN el día 15 de marzo, bueno, usted piensa, dice, no, yo no estuve ahí y ya. O no recuerdo. Bueno, ella dijo que no recordaba haber llamado
o haberle pedido al juez que dice, que asegura que ella le pidió que intercediera a favor. Lo que me llamó la de atención un- de No, que eso, no recuerda, no, que no lo... Que que no no- le- No, requirió ella dijo, nada. no lo recuerdo. lo que me llamó la atención sobre ese particular es que en la entrevista del Consejo ella establece que no le requirió nada y al día después, en una entrevista en un programa radial de la mañana, responde, cuando yo hablé con él de ese tema, le requerí que fallara en base a su conciencia y las pruebas. Es decir, sí le requirió algo. Bien, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.